no devengados o no ganados, que es lo mismo de ingresos diferidos. Eso lo tenemos ahí en la página 603. Y al final. 603. Ingresos diferidos. Sí. Los ingresos diferidos es el dinero que la empresa recibe antes de haber efectuado, ¿verdad?, un trabajo o entregado un producto. Esos son los ingresos diferidos que también los conocemos como pagos, ¿verdad?, por anticipado que recibe la empresa. O anticipo de cliente, que también lo conocemos en nuestra contabilidad normal, ¿verdad? Anticipo de cliente. ¿Por qué pagan por adelantado algunos clientes? Vamos a ver, ¿por qué creen? Para asegurar Asegurar un producto producto. o asegurar un servicio, ¿verdad? Entonces lo pagan por anticipado por esa razón. ¿A la empresa le conviene o no le conviene? ¿Le conviene? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Con eso puede comprar el producto, ¿verdad? Con ese mismo dinero compra el producto. Entonces, cuando la empresa recibe pagos por anticipado, entonces la partida que hacemos es efectivo, supongamos que recibe 30.000 empiras. Entonces, siempre recordando, ¿verdad?, que los ingresos diferidos son pasivos. Son pasivos. Estamos ahorita hablando de los pasivos que circulantes, o sea, los pasivos a corto plazo, ¿verdad? Entonces, si recibe 25.000 empiras, entonces aquí lo tengo. Ingreso efectivo contra ingresos diferidos. Cuando recibe un pago por anticipado de un producto o de un servicio. Supongamos que en un plazo determinado, en 15 días, entrega la mitad del producto. Entrega la mitad del producto. Entonces, cargo, ingresos diferidos, suponiendo que es la mitad, 12.500 sería la mitad, y ya allí esta entrega del producto sin lo registro en la cuenta de ingresos por venta. Ya allí sí lo registramos como una venta. Ingresos por venta. Ingresos por venta. Y allí sí estoy registrando esa entrega de ese producto como una venta. Mientras tanto no. Mientras no se entregue el producto, mientras no se preste el servicio, la empresa no lo puede registrar como una venta. Entonces, en este caso, cuando la empresa recibe pago por anticipado, para la empresa esto se convierte en una obligación. Por eso que ingresos diferidos es una cuenta de pasivo. ¿Por qué? Porque para la empresa, vuelvo a repetir, se convierte en una obligación. ¿Estamos ahí? Cuando ya se entregue el producto, eso lo miramos también en contabilidad 1, ¿verdad? Cuando ya se entregue el producto, entonces sí ya registro como tal la venta, pero solamente del producto que se está entregando. Si se entrega en su totalidad, entonces ahí no serían los 6.500, sino que serían los 25.000.
Pero ahí estamos suponiendo que fue la mitad que se entrega, entonces son 12.500. Y si se entrega después de la otra mitad, siempre la partida va a ser igual. Siempre igual. Por 12.500. Correcto, la misma partida. Y si, por ejemplo, no llegó el producto y entonces el cliente quiere su dinero, ¿verdad? Quiere su dinero, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la reversión de esa partida. Cargo de ingreso diferido y a crédito efectivo. ¿Verdad? Puede ser que el producto no llegue, ya se tardó un mes, 2 meses y definitivamente no va a venir el producto. O ya no hay, o ya no están haciendo ese producto, o ya salió fuera del mercado, cualquier situación que se pueda dar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Revertimos la primera operación. Cargo, ingresos diferidos y a crédito efectivo. Ok, y si esa persona tiene una cuenta por cobrar, entonces dice, no, ese pago por anticipado que cubra aparte de lo que le debo a la empresa. ¿Verdad? Entonces sería ingresos diferidos contra cuentas por cobrar. Pueden haber un sinnúmero de formas, ¿verdad? Okay. También hay documentos por pagar a corto plazo. Siempre hay que recordar que desde el momento que una empresa o una persona firma un documento, letra de cambio o pagaré, ¿qué va allí? ¿Pago de qué? De interés. Desde el momento que firmamos un documento, ya hay implícito lo que es el pago de intereses. Ustedes creen que si yo saco una cama a 12 meses, no voy a pagar el interés por la cama. Claro que sí. Si compro una refrigeradora, claro que sí. ¿Verdad? Tengo que pagar intereses sobre ese documento. ¿Verdad? Saco un préstamo en el banco, en la cooperativa, todo lleva que pago de intereses. El pago de intereses, que es el otro que tenemos aquí, documentos por pagar a corto plazo, que dice que son una forma común de financiamiento. Se trata de pagares por medio de los cuales una empresa se compromete a pagar una deuda. ¿Verdad? Puede ser que firme un pagaré, claro que sí hay documentos por pagar a corto plazo, no solamente a largo plazo. ¿Por qué? Porque puedo tomar el crédito a 3 meses plazo, a 6 meses plazo, hasta un año plazo. Recuerden que ahora las empresas comerciales dan hasta 36 meses plazo. ¿Verdad? Y en un banco puedo obtener un préstamo a 4, a 5, 6, 7, 8 años plazo y hasta 20 años plazo. Al final debes hablar. Entonces, por ejemplo, ahora Imprema, ¿verdad? Que es donde uno paga un porcentaje, ¿verdad? Que uno tiene derecho a préstamos y todo, ya amplió los préstamos. Ahora, y peor que ahora ver la ventanilla, va a estar llena ahí de profesores queriendo consolidar la deuda. Hasta 2 millones amplió, ¿verdad? En los préstamos. Hasta 2 millones. Entonces, a 2 millones el otro día le dice un profesor, sáquenme ahí cuánto pagaría de cuota, como 22.000 días de cuota en 20 años. Pero tiene que ganar bien para que ustedes también. Así. No tiene que tener otra deuda, porque 22.000 en días que le deben a uno mensual. Sí. No, diría no, me dice. 22.000 en 20 años ni siquiera. Y eso pasa ahora también cuando uno quiere adquirir una vivienda. Por eso uno debe de comprar el solar y tener ahí, ¿verdad? Cuando uno pueda comprar un solar.
Que ahora ni solar se hay. Eso sí, ni solares baratos. Ahora los solares no van de 300. Es cierto, ya ni solares más baratos se encuentran, ¿verdad? Tal vez en Bonito hay. Y yo podría ir No van de 300. Pero es que también, parte de eso, si usted se dedica ahora, cuando usted quiere tener el dinero del solar, que le valía 100,000, cuando tiene los dinero vale 200,000. Sí. Si la casa, con todo y casa, le valía 500,000, cuando quiere tener los 500,000, la casa ya le vale 1,000,000. Ay, yo siempre tengo la discusión con la gente, no con la gente, pero de que la gente siempre dice, no, que mejor hay que comprar ya la casa esa. Y otra cara que me parece también que es por comprar el solar, Es mejor. y la gente no hace. Es mejor porque lo que pagas de intereses por un préstamo. Sí. Y ustedes saben que las casas son a 20 años por lo general, hasta 10 años. Ya la El otro día una exalumna me decía, mire que me vendían un solar que se por 270,000 o 280,000, me dice, allá atrás de los abogados, me dice, la riposa, ¿verdad? Pero eso fue hace más de un año que ella me comentó eso. Me lo venía como en 270,000. Bueno, cuando ajuste el dinero era lo que decía él. Y entonces le digo al muchacho, ¿y todavía es el solar? Sí, dice, pero ahora vale 450,000. Que no hay ilusión. Ahora hacerse un solar es cosa seria. Ya después me dio una caja de que unos cubos, lo compré a 350 y cuando fui a comprar más que me faltaban 1,500. Ay, exagerado. Cuando empiezan a comprar, lo que sucedió acá, empezaron a comprar los solares a bastante precio. Sí, Entonces eso hizo que subiera. Subió la plusvalía. Subió la plusvalía, es que eso es así. Porque, O sea, cuando quieren vender un solar a uno va a encontrar un solar aquí así muy mentira. Y ya va a comprar uno. hay Como que una hay un En ningún lado vaya a haber un solar así. en la Los narcos y los lavativos arreglaron porque ellos Claro. en estos momentos no se guarda 200,000 y el dólar valía 100,000 Así es. y el pobre son más caros los dólares que el aceite. No es cierto, vale más aquí que allá. Yo recuerdo que mi suegra tenía allá en la Salomón un solar y yo le decía a ella, no lo venda, y el esposo necio, mi suegro, vendelo, que para qué querés un solar ahí, hay que venderlo. Lo vendió, me recuerdo, en 30,000 lempiras. Se despidió. Y a ella le costó como 20,000 y lo vendió como en 30, digamos que le ganó 1,000. Y ahora, ¿cuánto está costando un solar en la Salomón? No te baja de 200. Entonces, por ejemplo, aquí nadie quería ir, nadie quería venir a esto, pero aquí es lejos de Sinaloa. Qué lejos, y miren ahora cómo está. Sí, vendían súper barato. Sí, súper barato, porque también como decían que es inmutable, se recuerdan, ¿verdad? Y aún así, yo creo que aquí ya está de nuevo habilitando la colonia, los bolívares. Ajá, fue la primera. Sí, ya la están habilitando de nuevo. Y ahora ya está. Es que me pierdo la página. Bueno, entonces los ingresos diferidos, ¿verdad? Son pasivos a corto plazo y también, ¿verdad? Las empresas con los ingresos diferidos se capitalizan. No tienen para comprar productos,
¿verdad? Con esa forma, ¿verdad? De pagos anticipados, entonces puede capitalizarse también. O sea que las empresas siempre buscan una manera de poder capitalizarse. Por ejemplo, cuando las cuentas por pagar son a 30 días, la empresa siempre trata de pagar unos días después para aprovechar eso siempre y cuando no le cobren intereses moratorios, porque esa es otra cosa también, ¿verdad? Que si ya tienen que pagar intereses moratorios, entonces ya allí, ¿verdad? Ya eso, el pago de intereses, pues implica lo que es un gasto, ¿verdad? Un gasto. Ok. Es que me toco aquí y se me va la página al inicio y después empezar a encontrar de nuevo. Ok, entonces, cuando una empresa, por ejemplo, compra al crédito y firma una letra de cambio o firma un pagaré, vuelvo a repetir, tiene que pagar interés, y ese interés representa para la empresa un gasto, ¿verdad? Que lo llevamos a una cuenta que se llama gasto por interés. Gasto por interés. Por ejemplo, si la empresa compra al crédito 100.000 empiras, compra mercadería, lo puede llevar a una cuenta de inventario de mercadería y lo lleva, si firma un pagaré o una letra de cambio, lo lleva documentos por pagar. Suponiendo que tiene que pagar una tasa de interés, la tasa de interés es del 10%. Y ese pago lo tiene que hacer dentro de 6 meses. 6 meses mismos. El plazo, 6 meses. Al pagar, calculamos los intereses, 100.000, siempre utilizando la fórmula de interés simple, 100.000 por 6 meses, por 10, entre la base que son 1.200. Esa es la fórmula cuando calculamos los intereses, ¿verdad? A través de lo que es la fórmula de interés simple. La base 100 meses, 100 meses es 1.200. 10 días es 36.000. Y si es años, pues entonces la base es. Entonces, ¿cuánto lo da aquí? 100.000 por 6 por 10 entre 1.200. 5.000. Okay. Entonces, sobre esos 100.000 pagarían 5.000 por 3. ¿Está bien la multiplicación? Sí. Sí. Ok. Ok, paga a los 6 meses,
cargo documentos por pagar, cargo la cuenta de gastos por intereses. Aquí sería 100,000, 5,000, e iría acreditada efectiva, que sería 105,000. Este sería el total que pagaría a los 6 meses, al vencimiento del pagaré o de la letra de cambio. ¿Por qué dijo que era esto, no? ¿Esta partida? Esta partida es que llega la fecha de vencimiento del pagaré, se cumplen los 6 meses, paga los 100,000 y aparte de eso tiene que pagar los intereses. Entonces aquí ya se cancela el documento, ¿verdad? Recuerden que tiene una cuenta de pasivo. Miren, aquí está como acreditado. Documento por pagar. Como es una cuenta de pasivo, aumenta acreditando 100,000. Ahora en la partida supongamos que es la X1. Y aquí se está cancelando, ¿miren? Entonces va a donde se carga o va en el debe. Entonces ya aquí el documento ¿cómo queda? Cancelado. El documento queda cancelado, saldado, etc. Ya el gasto para la empresa, el pago de intereses para la empresa implica un gasto. Lo mismo pasa ya con los documentos por pagar a largo plazo. Lo mismo pasa, ¿verdad? Si es a 1 año, si es a año y medio, 2 años, entonces vamos calculando los intereses y ya ahí los intereses se van pagando según la forma de pago, ¿verdad? Hay algunas empresas que pueden ser los pagos anuales, hay que amortizarlos. Ahí les voy a enviar una tabla de amortización. Ahora el cálculo de los intereses y de las tasas de interés es mucho más fácil hacerlo a través de las calculadoras de amortizaciones que hay, ¿verdad? Que podemos encontrar en internet y nos facilita. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en la universidad y aún sacando una maestría, yo con calculadora, sacando capital, intereses, multiplicando, y ahora no. Ahora no, uno no encuentra la tabla de amortización. Solo mete los datos y rápido. Nada más que recuerden que nosotros cuando sacamos un préstamo pagamos un seguro de deuda, ¿verdad? Hay que pagar un seguro de deuda, ¿verdad? Porque en el caso de que la persona muera, pues el seguro paga la deuda, ¿verdad? Pero si no pago seguro de deuda, otra persona tendrá que pagar el seguro. Otro de los pasivos circulantes es el pago de salarios. El pago de salarios, aparte de ser un gasto, recuerden que el pago de sueldos y salarios para las empresas implica el mayor gasto.
Esa es la mayor caja financiera que tiene una institución. Y aparte de eso, como les he explicado y les explicaba anteriormente, que por ejemplo, hoy es 30. Y si a nosotros, por ejemplo, del Estado nos pagan los 20, ya para el Estado ya tiene 10 días de salario por pagar. Por ejemplo, si las empresas viejas ya le pagan hoy, yo creo, ¿verdad? Es broma. Ok, hay empresas que pagan los últimos, ¿verdad? Ya por ejemplo estamos en fin de mes básicamente, entonces en ese momento fin de mes ya no tiene salarios por pagar. Pero ya a partir del primero, sí, ya tiene salarios por pagar. ¿Verdad? Entonces, eso es un pasivo, ¿verdad? Ya la empresa debe a quienes, a sus empleados el sueldo. Entonces, tenemos ahí en la página 606 cómo registrar y contabilizar la nómina de la empresa, que la nómina también es denominada remuneración de los empleados. Y también, como les decía anteriormente, crea pasivos a la empresa. En las organizaciones de servicios como las firmas de contadores públicos y las agencias de viajes, la nómina es el mayor gasto. El costo de la mano de obra es tan importante que la mayoría de las empresas desarrollan un sistema de nómina especial. Hay varias formas para generar el pago a los empleados. Está el salario, que es el pago expresado con una tasa anual, mensual o semanal. ¿Verdad? A la mayoría aquí les pagan semanal. A los bancos pagan quincenal. ¿La cooperativa cómo paga? Quincenal también. Hay otras empresas que pagan semanal, por ejemplo el estándar creo que paga semanal, ¿verdad? Las compañías pagan mensual. A mí me pagan mensual. Trabajan con una compañía hay una de pero a los jornaleros, sí. a los jornaleros sí, ¿verdad? Semanal. Se les paga semanalmente. Y así sucesivamente cada empresa, ¿verdad? Tiene su forma de pago. Por ejemplo, yo conozco una empresa que les pagan todos los 10. ¿Verdad? Hay otros que pagan los 20, otros los 25, otros los 30. ¿Verdad? Otros los 15 y 30. Y así sucesivamente. Ok, entonces dice que los sueldos designan cantidades de pagos expresados a una tasa por hora, como por ejemplo 10 por hora. O sea, aquí en este libro, ¿verdad? Cuando habla de salarios es el pago que se hace ya sea quincenal, semanal o mensual. Y cuando habla de sueldos es cuando es el pago, como también lo conocemos, el pago a destajo. ¿Verdad? Que el pago a destajo es por unidad producida o por hora trabajada. ¿Verdad? Que le pagan al día, como decimos nosotros. Y nosotros sabemos que a muchas personas le pagan al día. ¿Verdad? Sobre todo jornaleros. O nosotros llevamos a una persona a limpiar la casa, el patio, y se le paga por día. O la empresa lleva un chapeador o alguien que limpie la yarda, etcétera, le pagan por día. ¿Verdad? Ok. También dentro de las empresas se pagan comisiones, sobre todo a los vendedores. Hay algunos que tienen un sueldo base, ¿verdad? Establecen, ok, 5,000 el sueldo base. Y lo demás en comisión. Si vende, va a ganar más de 5,000, si no vende, que se vaya mejor. Ok. También están los bonos, ¿verdad? Algunas empresas dan bonos, ¿verdad? Dan bonos, básicamente, algunas dan bonos semestrales y otros pueden dar bonos anuales, un bono navideño, ¿verdad? Algunas empresas dan un bono navideño, le dan un bono al mejor vendedor
o al mejor empleado del año, etcétera, etcétera. Algunas buscan formas de cómo motivar a sus empleados, otras no. Da igual. ¿Lo motiva o no lo motiva bonito? Vas a correr. Claro que sí, ¿verdad? Sí motiva. Entonces, aunque a veces no solo el dinero es un factor motivante en una empresa, a veces nos equivocamos y creímos que solo el dinero nos motiva, pero no. Nos motiva que nos hagan una cena, que nos hagan un almuerzo, que reconozcan nuestro trabajo, un reconocimiento a los mejor empleado, que no le den dinero, pero reconocen, ¿verdad?, que es buen empleado. Entonces esos también son factores motivantes. También están lo que son las prestaciones, que es lo que nosotros decimos que es lo que se pierde con el trabajo, ¿verdad?, por contrato, lo que son las prestaciones, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, en el TRAE nosotros solo tenemos derecho a prestaciones, que nos paguen lo que ellos quieran, porque así es, ¿verdad? Ellos pagan lo que le quieren al tutor o al profesor. Pero ahí nosotros no tenemos derecho de nada. No tienen una tasa salarial ustedes por clase. No. Sí hay una tasa por clase, pero por ejemplo, no se nos pagan vacaciones. Sí nos pagan vacaciones, pero uno nunca sabe cómo es el cálculo. Aquí nadie sabe cómo es el cálculo. A uno le viene más, a otro le viene menos y así. O sea, que usted nunca sabe cuánto le van a depositar De vacaciones. De vacaciones nada más. Del pago sí, ya se sabe cuál es el valor de la clase, ¿verdad? Pero supuestamente nos han estado pagando algunos retroactivos porque no sé en cuántos años tendría que haber subido la clase, el valor de la clase, pero ahí no más. Pero nosotros no tenemos, por ejemplo, a jubilación, aquí no hay derecho a jubilación, ¿verdad? Una pensión después de dejar de trabajar y llegar a determinada edad, no tenemos nada de eso. Profe, pero y en las otras instituciones públicas también, por ejemplo, sí hay derecho todavía a jubilación. Sí, en el colegio sí, todavía hay derecho a jubilación, ¿verdad? Y eso se está perdiendo también, ¿verdad? Ahora el Estado trata como sea de ir eliminando eso, ¿verdad? Solamente trabajar y al final pues allá miramos cómo hacemos en la vejez, ¿verdad? Y peor si hay algunos hijos malagradecidos y lo tiran a la porra, ¿verdad? Al papá o a la mamá. Sí, herencia antes. Con herencia o sin herencia. La manteca hasta que se la primera. Entonces las prestaciones pues son una remuneración adicional y como decía Mario, hay personas, recuerden que eso crea un pasivo laboral, ¿verdad? Eso es de lo que nosotros llamamos pasivo laboral. Y hay empresas, yo conozco a muchos, conozco a 3 empresas de conocidos que ellos liquidan el 31 de diciembre a todos sus empleados. ¿Para qué? Para no hacer grande ese pasivo laboral, ¿verdad? Lo liquidan el 31, le pagan sus prestaciones, les va bien, le pagan les dan su aguinaldo, le dan el pago de su mes y le dan sus prestaciones. Lo van liquidando, ¿verdad? Porque es obligación cuando de la empresa que cuando tiene sus empleados que son permanentes y no hay contrato, ¿verdad? No es un contrato por X o Y meses, de ir, ¿verdad?, dejando un porcentaje como pasivo laboral, para que al final, cuando el empleado ya, ¿verdad?, no quiera seguir laborando o la empresa lo despide por causa justificada o no justificada, porque siempre la empresa busca una causa que sea justificada, ¿verdad? Le dan sus prestaciones, aunque ahora, ¿verdad?, se puede pagarlas en pagos, pagarse en pagos mensuales. Un pago, por ejemplo, 20.000 al mes, por tanto, correcto, un arreglo de pago.
¿verdad? Pero sí es importante siempre esto, lo del pasivo. Ustedes han escuchado hablar del pasivo laboral, ¿verdad? El pasivo laboral es para eso, para el pago de prestaciones de los empleados. Ok, entonces las empresas remuneran a los empleados a una tasa base por un periodo específico, lo que denominamos tiempo ¿qué? Ordinario. El tiempo ordinario es el que se paga en las horas laborables, por ejemplo, 8 horas. Ese es el tiempo ordinario diurno, 8 horas. El nocturno, ¿cuántas horas son? 6 horas. ¿Y el mixto? 7 horas. El mixto es el que comprende horas diurnas y horas, ¿verdad? Nocturnas y diurnas, ¿verdad? Y el nocturno, pues solamente son horas nocturnas, nada más. Ok. Y también el pago de horas adicionales, ¿verdad? Que le llamamos tiempo extra, que el empleado, ¿verdad?, suele recibir una tasa de pago mayor dependiendo de la clasificación del trabajo y de las leyes sobre sueldos y horas aplicables al caso, ¿verdad? Y como les digo, pues la mayoría de las empresas ha eliminado eso, ¿verdad? Lo que es el tiempo extra. ¿Qué es lo que hace el empleado? Pues ni modo, quiero avanzar en el trabajo, me voy a quedar un tiempo extra, aunque no me lo paguen. ¿Sí? Ok, yo creo que en el banco sí tienen establecido cuántos días les pueden pagar, ¿verdad? En el mes de tiempo extra, ¿no? Pues aquí lo que tienen es que lo pagan los fines de semana. Los fines de semana, los otros días ahí problema tuyo. Sí, todo el que no paga y se queda hasta el almuerzo porque no es ese problema y por eso no le van a estar pagando. Así es. ¿Verdad? Ok, ¿cuál es el salario bruto? Vamos a ver cuál es el salario bruto. Es el de mercado sin deducción. ¿Verdad? Es el salario que la persona gana, es el monto total del salario. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo gano 20,000 y me deducen 14,000, ¿cuál será mi sueldo neto? 6,000 nada más. ¿Verdad? Entonces, ese es el salario neto. También aquí, ¿verdad?, denominado es el ingreso que se lleva a casa. ¿Verdad? Es el monto que el empleado obtiene para disponer libremente de él y es igual al salario bruto menos todas las deducciones como retenciones, ¿verdad?, por impuestos sobre el ingreso, ¿verdad?, etcétera. También recuerden que hay deducciones que se hacen a los empleados, ¿verdad? Y esas deducciones pueden ser deducciones obligatorias y deducciones opcionales. Las deducciones obligatorias, ¿cuáles serían? Seguro social. Seguro social, correcto. Buenas letras. El RAP para empresa privada, ¿verdad? El RAP. Ya para instituciones de gobierno, pues los docentes serían INPREMA, los de la universidad INPREUNA, los de la público, ¿verdad?, pero no docentes, INPUFEN, y los privados, pues RAP, ¿verdad? ¿Cuál otro es también obligatorio aquí en nuestro país? El impuesto sobre renta. 181,000 entre 12, multipliquen, dividan. 181,000 entre 12. 15,000. O sea, que los que ganen más de esos 15,000 y fracción pagan impuestos sobre renta, ¿verdad? ¿A excepción de quién? Los docentes no pagan impuestos sobre renta. ¿Verdad? A excepción de los docentes que no pagan el impuesto sobre. Y usted está cayendo con los salarios. Usted con los salarios. Y lo que no empresa.
Ándale. 181. ¿Ah? Ahí me hacen los tres, cuando te digo. El de este, me cobran el 15, el 20 y el 25. Del impuesto sobre renta. Entonces quiere decir que ganar buena plata, pues para que te dedican todo. Dije que no tanto, pero sí llevo, al año llevo más de 300. Sí, Porque tengo otras bonificaciones que también me incluyen el año. Correcto. Están incluidas. Y que tiene 30 así años es, y de te cobran trabajar. el exceso también del décimo tercero. También tienes que pagar el exceso del 13º y 14º mes en el impuesto sobre renta. Pero bajo ley dice que no. Sí, En la ley dice que no se puede, no se paga, dice que está excepto de la vacación. no, sí, eso sí, pero te pagan un exceso cuando sobrepasa, ¿verdad? Del monto de eso de lo que te decía, 15.000 fracciones, entonces tienes que pagar sobre el exceso. ¿Verdad? Es, por ejemplo, dice, gana bastante, por ejemplo, un médico, esto no le deducen de impuestos sobre renta. Ponga que gane 70.000 al mes con la especialidad. 72.000 está ganando un médico con especialidad, creo. Pero ¿cuánto le deducen de impuestos sobre renta? Y los médicos no tienen esa, No. ahí como los 12. Pero si trabajan para instituciones de gobierno. No, sí, también. Siempre. No importa. ¿Verdad? ¿Qué otro impuesto se paga, Gregory? El impuesto vecinal. Correcto. El impuesto vecinal también es obligatorio. ¿Cuándo? En el mes de enero. En el mes de enero tiene que deducirlo el empleador. En la empresa mismo deducen, no, la empresa la paga los impuestos a la municipalidad y nos deducen eso entre empresas. De veras. Sí. No, hay empresas que se lo deducen de un solo en enero al empleado. Por ejemplo, el impuesto sobre renta se llama retención en la fuente, ¿verdad? Y esa retención en la fuente sí se la hacen al empleado mensualmente, pero ya el impuesto vecinal sí se la hace, ¿verdad? En el mes de enero. ¿Han anotado todo eso? Bueno, Ay, no. Aquí hablamos de Ok. Sí. ¿Cuáles son las de todo lo que hablamos en la clase? Las deducciones opcionales. Seguro de vida, ahorros, Seguro de vida, un ahorro en la cooperativa, ¿verdad? Lo del En el banco. AFP. ¿Qué más? Más que todo diría un ahorro y seguro que uno quiere Préstamos, préstamos. Sí o no. ¿verdad? Si me lo deducen, si yo quiero que me lo deduzcan por planilla, ¿verdad? También puede ser el pago a la cooperativa, ¿cuál otro? Al sindicato, si estoy sindicalizado, ¿verdad? Ese. También, ¿verdad? Todas esas, si no estoy sindicalizado, pues no me tienen por qué deducir, ¿verdad? Pero siempre es obligatorio. Sí, Ajá, ustedes tienen sindicato, Sí, ¿verdad? exacto, Sí. y aunque no pertenezca, siempre lo debe. Aunque no pertenezca, pero son unos sinvergüenzas. Por eso es que la gente siempre dice, bueno, si todo el mundo siempre te lo van a deducir, no tienes que ahí. Ok, Y el banco hay sindicato de sí, el Banco Atlántida tiene sindicato. Wow. Pues inscríbanse porque se está pagando de todo. Pues es que las municipalidades ahora ya no le llaman como antes, porque están Sí. sindicalizados también en las municipalidades, ¿verdad, Evo? Para allá no hay todavía. Ah, no, ya, aquí sí tienen. Aquí. Sí, aquí. Sí. O sea que En la selva también. cada cambio de gobierno. Sí, allá cada gobierno cambia personas. Ok, por ejemplo aquí, por ejemplo en Estados Unidos, donde sale el impuesto sobre nóminas pagados por el empleador, también, ¿verdad? El empleado paga, pero recuerden que aquí lo que paga el empleador, ¿qué es? Vamos a ver, ¿qué paga el empleador aquí por el empleado? Al Estado. para, ¿cómo que le dicen? El seguro social. Seguro social. Recuerda
paga el Estado y el otro porcentaje lo paga, perdón, No, un no, porcentaje, bueno, El nosotros, el un seguro porcentaje, social lo pagamos nosotros. sí, es lo que le quiero decir, que un porcentaje a nosotros lo paga el Estado de IMPREMA, al IMPREMA, y otro porcentaje lo pagamos nosotros, que es el 8%. El que sí nos paga un porcentaje en la empresa nosotros es el RAT. Nosotros ponemos una parte y la empresa pone otra parte. Sí, también. También hay algunas empresas que pagan Info, ¿verdad? Info. ¿Qué es Info? Instituto de Formación Profesional. Se supone que la empresa paga para que pueda Ir a capacitar a sus empleados, ¿verdad? Entonces, el empleador paga el 1%, solo el empleador, no el empleado, ¿verdad? El 1%, y ese 1% que pague el empleador lo deduce del impuesto sobre renta, ¿verdad? Lo deduce del impuesto sobre renta también, y ya le minimiza el pago de impuestos, ¿verdad? Entonces, el seguro social, una parte la paga el empleador y otra parte la paga el empleado. Por eso es que a veces hay empleados, hay personas que no los quieren atender en el seguro, porque el empleador no paga. El empleador no paga. Está moroso. Y yo me recuerdo que cuando el COVID, se recuerda, que había que irse a poner la vacuna ahí. Miren que daba pena un señor ahí desde las 5 de la mañana, al igual que estábamos nosotros, y cuando llega a las 10 de la mañana, que es el turno, que el empleador está moroso y no lo vacunaron. Imagínense. Y el empleador. Se pasan también. No, claro que se pasan, ¿verdad? Entonces, esas son algunas situaciones, ¿verdad?, que se dan de la morosidad, ¿verdad?, que tienen las empresas con el seguro social, ¿verdad? Ok, entonces, las nóminas ya tienen, cada una de las empresas tienen sus formatos, ¿verdad? Y ya las tienen ahí en Excel, en la computadora. Y ahí solo meten los datos, y también si algunos días, recuerden, si un día faltamos y no fue justificado, entonces se lo deducen, ¿verdad? Si el empleado no trabajó 3 días y no mandó excusa, entonces le deducen esos 3 días. Pero si faltó y son justificados esos días, entonces no le deducen. También eso tiene que ir en la planilla, ¿verdad? Una planilla de empleados. Ok, ahora tenemos también algunos planes de bonos, que se dan a los empleados dentro de las empresas. Hay empresas que determinan un porcentaje de su utilidad para sus empleados. No solamente cuando hablamos de un bono sobre utilidades, sino que también otros, recuerden las vacaciones. Hay empresas que sí pagan las vacaciones a sus empleados, trabajen o no trabajen, porque a veces el empleado es indispensable, aunque no hay empleado indispensable, ¿verdad? Cuando lo quieren tirar a uno, lo tiran, ¿verdad? Pero le dicen, no hay nadie que incluya tus vacaciones, te las pagamos y seguir trabajando, ¿verdad? Recuerden que ahora ya no se pueden acumular más de 2 años. Antes uno podía acumular las vacaciones y ir tomándose poco a poco, pero ahora solo son acumulables hasta 2 años. Si ya tienen 3 años, 4 años, ya olvídense de esos años, que solamente puede acumular 2. Y también va dependiendo del número de años que tiene dentro de la institución. Por ejemplo, si tiene 1 año de trabajo, pues solamente le corresponde 10 días, ¿verdad? Luego 15 días, 20 días, ¿verdad? Hay unos que tienen 30 días, ¿verdad? Hasta 1 mes, ya cuando pasa de determinado número de años de estar laborando dentro de la empresa. Por ejemplo, nosotros
A nosotros sí nos pagan vacaciones. Ay, que muchachos le damos. Ahora sí nos pagan vacaciones. En el mes de enero las pagan, pero las pagan. ¿Verdad? Entonces, también, ¿verdad? Hay algunos planes por pensión, algunos beneficios de planes por pensión que también se dan en las empresas, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, ya dijimos, los que trabajan en el Estado y que cotizan al INJUPEN, pues cuando llegan a 60 años o 65, pues entonces le dan un plan, una pensión. El Seguro Social también da una pensión, ¿verdad? Da una pensión, pero más que todo a los empleados de empresas privadas, ¿verdad? De 60 años las mujeres y 65 años los hombres, ¿verdad? Le dan una pensión según, ¿verdad?, el sueldo que haya tenido una persona. Antes, no sé si ahora se hace, pero cuando, por ejemplo, era una pareja y a la persona le daban una pensión y la otra moría la persona, por ejemplo, moría el señor, entonces a la señora le daban esa pensión. Todavía, ¿verdad? Se traslada ese fondo. Y también, ¿verdad?, un empleado puede tomar una pensión, pagar un porcentaje determinado mensualmente con alguna empresa privada. Ahora, si uno quiere asegurar su vejez. Luego, también tenemos las garantías, ¿verdad? Las garantías que también son pasivos a corto plazo, ¿verdad? La garantía, pues básicamente, es garantizar cuando algunas empresas garantizan sus productos contra algunos defectos que puedan tener sus productos, ¿verdad?, mediante convenios de garantía. Entonces, ya se dice, la empresa establece cuáles son los requisitos que debe de haber, ¿verdad?, por garantía. Por ejemplo, ahora, antes le daban la garantía, hay empresas que dan garantías hasta 6 meses, 1 año, ¿verdad? Pero si uno quiere garantías de más de 1 año, entonces uno tiene que comprar, ¿verdad? Comprar la garantía. Entonces, el principio de realización establece que deben registrarse los gastos por garantía en el mismo periodo en que se registra el ingreso relacionado con esa garantía. Entonces, por ejemplo, si se le cobra la garantía al cliente, entonces se registra, ¿verdad?, directamente como un gasto, pero se lleva a lo que es la cuenta garantías estimadas por pagar o simplemente garantías por pagar. Ya se lleva directamente como un gasto. Esto es cuando la empresa, ¿verdad?, cubre una parte y el cliente tiene que cubrir otra parte. Yo no sé si les ha pasado cuando han ido, tal vez, ¿verdad?, los que han comprado algún producto y le dicen, ¿él va a pagar la garantía? Entonces, si uno dice que sí, pues le cobran el porcentaje por la garantía, y si pues uno dice que no, pues no. ¿Verdad? Mala suerte si se nos arruina, ¿verdad?, y no le pagamos garantía. Pero también establece allí que no solamente, por ejemplo, si yo se arruinó por mi negligencia o por descuido mío, ahí sí que no me toman en cuenta, ¿verdad? Incluso los celulares, ¿verdad? ¿Linsky? ¿Vota garantía? 1 mes. Muy Un mes, poquito, porque no, pero hay clientes que creen que si lo mojan uno se los tiene que cambiar. Sí. Sí, por eso le explica al cliente ahí que se le da solo por defectos de fábrica. Pero lo tenés por escrito. ¿Sí? Sí. Es que hay que tenerlo por escrito, porque Sí. así el cliente lee, ¿verdad? Y está pendiente, bueno, si se me cae en el agua o me voy a bañar o me tiro al mar o a una piscina. Pero igual si Jorge le da por escrito uno, el cliente dice que no se lo dijeron. Entonces, siempre hay que decirle.
No, sí, siempre hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la empresa, algunas empresas estiman un porcentaje determinado como garantía, ¿verdad? Ok, también tenemos lo que son pasivos contingentes, ¿verdad? Que esto lo encontramos en la página 614, que un pasivo contingente dice un pasivo potencial en vez de un pasivo real, ya que depende de un evento futuro, o sea, que pueda que se dé o que no se dé. Dice que para que un pasivo contingente sea pagado, algún evento debe de ocurrir en el futuro. Ok, por ejemplo, que una empresa puede surgir, puede tener alguna infracción, por ejemplo, aquí da un ejemplo, ¿verdad?, de esta empresa que puede tener una infracción de la patente en uno de sus videos de aprendizaje en línea, ¿verdad? O, por ejemplo, en el caso de la violación de los derechos de autor, ¿verdad? Que nosotros, desde el momento, por ejemplo, Elvin anda una copia del libro, él está violentando los derechos de autor, no, hablando legalmente, ¿verdad? Está violentando los derechos de autor. Entonces, por ejemplo, si una empresa violenta los derechos de autor, tiene que tener ¿qué? Un pasivo contingente. ¿Para qué? Para pagar daños y perjuicios por la violación de derechos de autor, por así decirlo. En los libros lo dicen. Sí, ellos lo dicen. Que la copia No, sí, en algunos, ¿verdad? Pero ahora recuerden que ahora los libros, Pero en este mundo, ¿quién va? por ejemplo, en el caso de las películas, En la copia de la copia. pirateadas, ¿verdad? Se violentan los derechos de autor con la misma música, ¿verdad? Por eso ahora ya ni saben que lo último que salió fueron los CD, ¿verdad? Pero se daba mucho y aún así, ¿verdad? Se piratea música, ¿verdad? Que tal vez no está disponible. Yo de tecnología no sé mucho, ¿verdad? Pero sí se violentan los derechos de autor en cuanto a eso, a música, libros, ¿qué más podríamos decir? No, música, ropa, Películas, ropa, las mismas franquicias. Por ejemplo, yo miro que allí en un café está, ajá, directora de un café. tiene licencia para poder vender el nombre, para poder vender el producto este. ¿Puede o no Es puede? que ellos, yo sé cómo hacen eso. Ellos tienen el estante de los cafés, que es de la marca. Entonces ponen el logo, pero como referencia que están vendiendo el café. Pero claro, detrás de eso está como la publicidad de la marca, ¿no? Claro. Pero es una manera legal de hacerlo. Porque como está dentro del mercado. Yo conozco. Ah. Porque hay gente que puede confundir y puede creer que No, es que esa es la idea de cómo se llama. Esa es la idea, pero el Ese Starbucks es feo, ni crean que es rico. La verdad, Un sí. Starbucks allí en Estados Unidos que le cuesta un vasito, 5 lempiras, perdón, $4.99, $5, ¿no? Está mejor el de dos. Es que es la marca, o sea, es como Lo que venden es la especializado. imagen, la marca, pero no es el producto, es mejor aquí. El café que hicieron aquellos alumnos del CRAE, Don Rubio, como Don Rubio, no sé cómo que se llama. Que yo también les digo, ustedes están violentando la marca, les digo yo, porque ya hay un café en el mercado que se llama así, ¿Cómo? ¿Pero cómo se llama? Rubio. Pero usted es cafetera, ¿vale? Porque yo nunca lo he escuchado. Y a mí me gusta bastante Es el que yo café. a mí me gusta comprar café, pero café así buenos. Es como el pollo. Café de Café va a iluminar. café de altura. Es como el pollo, por ejemplo, en Kentucky. Yo prefiero tomarme el pollo que me da mi esposa y no es el pollo. Yo prefiero el pollo que hace mi mamá Hay que gente cualquier que pollo da gordo. el pollo Qué tan feo. romántico. Bueno, aquí no lo he probado. Entonces no lo he probado aquí, ¿verdad? En otro lado, en la selva sí he probado y no Es que a veces el pollo viene en término medio. Sí, Ni quiera. término medio.
¿verdad? Pero hay gente que tiene malas experiencias con el COVID. Pero eso es en cuanto a los pasivos contingentes, ¿verdad? Que son pasivos potenciales que dependen de algún hecho futuro y que la empresa debe de tener un porcentaje para poder cubrir demandas, también no solamente demandas por violación de derechos de autor, por patentes, por franquicia,